las relaciones con Irán y Libia. En Bolivia, hace unos meses atrás, se ha creado la Embajada del Terror, que es una embajada que concentra las representaciones diplomáticas de Irán, de Cuba y de Venezuela. Es una super embajada en la cual se manipula todo lo que pasa en el país, todos los cheques que salen a los alcaldes, porque el gobierno de Evo Morales tiene la política de brindar recursos a las regiones, pero no del Tesoro General de la Nación, sino que empieza a alinear a alcaldes, a 10 alcaldes, y paga con cheques de Venezuela. Él firma cheques de Venezuela y no les tiene cuenta a nadie. El otro tema es el uranio boliviano y el cemento boliviano en Narín. Estos son dos proyectos que el gobierno de Irán ha empezado a plasmar en Bolivia con la intención de crear cementeras gigantes. Justamente los que van a operar esas cementeras, gente que se la tiene registrada en Bolivia con páginas virtuales, con cosas que quizás no son de mucha calidad, porque es muy peligroso acercarse a estas personas. Mucha gente de nuestro movimiento que empezó a acercarse a venezolanos ha sido herida, como ya explicaba el doctor Rodríguez, gente que ha querido participar en ciertas cosas ahora están muertas. Entonces es bien difícil acercarse y tomar información de esto, y lo poco que podemos lo podemos difundir. Bien, por favor. La Asamblea Constituyente, aquí el doctor Rodríguez nos ha dado una extensa explicación de lo que es el proceso constituyente, y como saben, uno de los problemas era los elementos de debates, ¿no? que decía primordialmente los 2 tercios, y luego en un mal cálculo político no pudo alcanzar los 2 tercios de la representación en la Asamblea Constituyente, y quisieron hacerlo a su mera forma fascista, ¿no? Imponiendo en las calles, golpeando a las personas, cercando a la Asamblea Constituyente, amenazando a constituyentes. Uno de los máximos representantes de la oposición en la Asamblea Constituyente es el asambleísta por tarifa, el señor Ricardo Cuevas. Él nos decía cómo se manejaba la Asamblea Constituyente. Él tiene videos de la Asamblea Constituyente que han sido causas de motivos que lo persiguen hasta casi matarlo, donde hablaba desde Palacio de Gobierno con altavoz diciendo lo que tenían que hacer los asambleístas. Había un asesor general que luego ser ministro de Educación va a Chuquisaca a dedicarse a hacer eso, que es el ministro Paz. Luego el tema de la capitalidad. Como en toda república democrática, las iniciativas de los pueblos de expresar su voz y ser escuchados no se ha dejado en la Asamblea Constituyente, ya que todo un pueblo pedía que la sede de gobierno de un país se la tome como consulta para que regrese a Chuquisaca. Esto obviamente, por la deuda occidental que tiene el presidente Evo Morales, significaba un gran peligro. Es por eso que arbitrariamente la directiva de la Asamblea Constituyente saca de la disputa, del diálogo político, del análisis político, del tratamiento en la Asamblea Constituyente del tema de la capitalidad, y ahí empieza el pueblo chuquisaqueño a salir a las calles y dice: no nos pueden faltar el respeto, no pueden empezar a hacer lo que les dé la gana en nuestra tierra. Aquí ha nacido el país y no pueden destruir el país en Chuquisaca. Es así que a la cabeza de los universitarios empieza a gestarse el comité interinstitucional, porque son los jóvenes los que empiezan a hacer las calles, cientos y miles de jóvenes. Es así que 3 jóvenes han muerto, hay jóvenes taligueños que tienen una bala en la cabeza todavía, hay gente que no tiene brazos, hay gente que pierde un pie, y luego de eso el gobierno no se conmueve y empieza a dar pasos y pasos y pasos y hacer lo que le da la gana. ¿Y qué tiene que hacer? Saca, porque la convocatoria, como dijo el doctor Rodríguez, era en el Teatro Gran Mariscal de Ebuche. Entonces lo sacan eso a la glorieta, y esa constitución entre la sociedad boliviana sería una constitución entre fusiles. Ya que tengo uno de los videos que nos muestra cómo lo hicieron, dónde lo hicieron. Esta constitución ha sido hecha a puerta cerrada, mientras mucha gente moría y estaban en un cuartel militar como oficiales de Venezuela, porque había banderas de Venezuela con francotiradores, con gente que había tomado las calles, porque la glorieta queda en un lugar entre una institución militar y la policía. Los hombres que querían acercarse a la glorieta estaban a fuego cruzado, entonces empiezan a tomar las laderas, y ahí es donde cae la noche y matan a mucha gente que estaba con antorchas. Hay cientos de heridos y ellos bailaban de adentro y siento un terror. Pero luego de eso, la gente de las regiones llegamos a la encrucijada de decir: bueno, ¿qué hacemos? El país se está hundiendo, los movimientos sociales, el gobierno del señor Evo Morales quiere pisotear a toda costa e imponer una constitución que no refleja lo que somos, como dijo el doctor Rodríguez.
El tema también se asocia con el tema cultural. Los tarigueños, los orientales son muy diferentes de lo que el tema quechua, el tema aymara. Estamos totalmente de acuerdo con el tema de las reivindicaciones que ellos tienen, pero lamentablemente el pacto social que se quiere hacer con la constitución de la sociedad y un Estado no es el que nosotros queremos. Entonces empezamos a decir que vamos a cambiar nuestra vida en base a la autonomía. Y es así que el 2 de julio del 2006 las 4 regiones, 4 departamentos de Bolivia dicen sí a la autonomía, y empieza el camino hacia la consolidación de la autonomía. Luego de eso viene el tema de la disputa de los 2 tercios por noviembre del 2006. En todas las regiones, luego de muchísimas huelgas de hambre, decenas y miles de personas en Santa Cruz, en Tarija, en Chuquisaca, en Pando, toman las calles y empiezan a decirle al gobierno que respete la ley de convocatoria con los 2 tercios y respete la autonomía, porque si el gobierno tenía el mandato en la Asamblea Constituyente y los asambleístas era de redactar y plasmar la autonomía en la Constitución, porque nosotros con un referéndum hemos decidido ser autónomos, cosa que no es así. Otra cosa muy importante, el gobierno en Bolivia empieza a hablar que la autonomía tiene que ser para los pobres, la autonomía tiene que ser para los indígenas, la autonomía tiene que ser para todos. El gobierno, para el 2 de julio del 2006, ha hecho propaganda por el no a la autonomía. Salen spots donde el señor Álvaro Garcelinera, donde personas del gobierno, Román Loaiza, donde gente del CONAMAC le decían, señores, no tienen que votar por la autonomía porque esto es malo. Y ya serán de grandes autonomistas. Y luego de eso existe la aprobación de nuestro Estatuto Autonómico. La siguiente, por favor. A todo eso, un golpe certero que le da la autonomía el señor Evo Morales es la confiscación de nuestros recursos. El departamento de Tarija le entrega al país el 85%. De ahí, ese 15% que le resta, el 11%, es por las regalías, el otro 4% es por el impuesto directo a los hidrocarburos, que es producto del referéndum por los hidrocarburos, por la ley de hidrocarburos del año 2004. Entonces, de esos recursos que nos corresponden a las regiones, el gobierno pero muy certeramente empieza a quitar la plata. Y nos dicen, mire señores, nosotros tenemos un plan nacional para darle una renta, un bono a las personas mayores, a las personas que tengan arriba de 65 años, de 2.400 bolivianos. Entonces nosotros vamos a quitarles recursos a las regiones. Y nosotros no podemos tener autonomía sin dinero, porque nosotros tenemos que empezar a gastar nuestros recursos en salud, en educación, en todo lo que el gobierno no hace. Porque uno de los gobiernos más, los pésimos administradores que hemos tenido en Bolivia, uno de los mejores ha sido el gobierno de Evo Morales, el peor gobierno en el tema de administración, porque Bolivia es económicamente un caos, nadie quiere invertir en Bolivia. Por darles un dato, del año 2002 la inversión en hidrocarburos sobrepasaba los $600 millones. Ahora en hidrocarburos no hemos llegado ni a 50 millones. Entonces nadie cree en Bolivia, nos empezó a cerrar los mercados, empezó a tener grandes peleas con el presidente de Perú, como Alan García, por ciertas cosas que son totalmente estúpidas. Empezó a tener altercados con el gobierno americano, tanto así que ha expulsado a USAID del trópico de Cochabamba. Ha empezado a hablar mal de todas las naciones del planeta, por decirlo así. Tanto que hace unos días, creo que ayer, ha dicho que Irak y Afganistán son el Vietnam de Estados Unidos. Es la forma de que el gobierno de Morales empieza a tratar, impulsado por los grandes maestros que tienen, ¿no? Por el señor Fidel Castro, por el señor Hugo Chávez. Y eso es el único motivo que tienen para la confiscación de la idea, es matar la autonomía. Porque quieren ellos estrenar la autonomía. Porque para nosotros el único proceso que va a cambiar verdaderamente nuestra vida es la autonomía.